Bendiciones, continuamos con el discipulado online, el carácter del discípulo. Hoy vamos ya por el nivel número 4, titulado Permaneciendo en la vid. Hoy vamos a tocar un tema con respecto a la vid. Un verdadero discípulo reconoce a Jesús como la única fuente, el origen de todo. Un verdadero cristiano no necesita motivadores del mundo y mucho menos de la iglesia para su sustento o para su avance. ¿Cuánto hoy en día no nos hace falta una palabra de aliento? Y no está mal que nosotros recibamos una palabra de aliento, de motivación, de fe, que reta nuestra vida a seguir adelante, y todo eso está muy bien, no está mal. Pero Dios nos está dejando claro con este tema de que debemos de permanecer en la vid, y vamos a desglosar un poco con respecto a esto, a este tema de la vid, para que podamos entender un poco mejor de lo que el Señor está tratando de hablarnos a nosotros. Entonces, Dios quiere que nosotros reconozcamos a Jesús como la única fuente y origen de todo. Y un verdadero cristiano, vuelvo y lo repito, no necesita de motivadores del mundo y mucho menos de la iglesia. Hoy en día está repleto el mundo entero de motivadores, no solamente cristianos, sino algunos que no son cristianos. Y entendemos que en nuestro corazón probablemente no haya la mala idea o la mala intención de hacer las cosas equivocadas, y a veces las buenas intenciones no son correctas delante de Dios. Porque Dios está dejando claro que Él desea que Jesús sea la única fuente de toda nuestra vida, nuestro sustento, nuestra ayuda. Y muchas veces conseguimos motivadores a nuestro alrededor que lo que hacen es motivar a nuestras emociones, lo que hacen es hablar a nuestra carne, a nuestra mente, pero realmente no a nuestro espíritu, a lo que necesita ser quebrado, transformado, a lo que necesita ser sometido a la voluntad de Dios. Nuestras emociones se ven sumergidas a veces en una motivación muy superficial, a algo terrenal, a algo carnal, que definitivamente no adquiere la parte importante de nuestra vida, lo que es morir a esta vieja naturaleza. Créanme que nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a que alguien nos diga: tú puedes hacerlo, tú vas a llegar, todo va a ser éxito para tu vida, tú eres inteligente, tú eres sabio, entendido, eres importante, y todo eso no es que esté mal. Pero Dios quiere que tú y yo, no solamente en este tiempo de cuarentena, sino que cada día en nuestra vida entendamos que Jesús debe ser la única fuente de nuestro sustento en nuestra vida. Solo necesita la palabra de Dios. El creyente verdadero, formado en carácter, ese creyente solo necesita la palabra del Dios vivo para alimentarse. O sea, cuando digo solo, es porque literalmente solo necesitamos la palabra de Dios para alimentarnos. Vamos a estudiar un poco el pasaje de Jesús como la vid verdadera según Juan 15:1 al 8. Según Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Por qué Jesús usó la vid para darnos este ejemplo? ¿Por qué no usó un manzano o una naranja o otros términos? Fíjense que la palabra vid viene del término celta, o sea, vitis, que significa conocimiento. La palabra vid significa conocimiento. ¿Qué Jesús estaba entonces queriendo decir en este pasaje? Lo que estaba diciendo es: yo soy la vid. O sea, yo soy el conocimiento. Cristo vino a darnos el conocimiento del Padre. De hecho, dice la palabra que conoceréis la verdad, que es Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Créanme que cuando nosotros conocemos una verdad, nos hacemos libres de alguna u otra forma, pero aquel que no conoce la verdad es esclavo de una mentira. Y Dios está dejando muy claro que Él es el conocimiento, o sea, Él es la vid, el conocimiento de todo lo que existe, de todo lo creado, de todo lo que significa el reino de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que tenemos que esforzarnos y trabajar y labrar por conocer a Jesús. De hecho, hay un pasaje bíblico que asusta a muchas personas, porque les habla a muchos que creían ser hijos de Dios
y se presentan delante de Dios y Él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Es importante el conocimiento de todas las cosas. Cuando tú y yo compramos algo, un equipo, cualquier cosa que nosotros podamos usar en nuestros hogares, todo eso trae un manual de uso. Entonces, si nosotros no conocemos bien cómo se usa, probablemente no podemos o no le sacamos el mayor provecho a ese producto o lo dañamos por no saberlo usar. Asimismo es la palabra de Dios que te dice que Él es la vid, o sea, Él es el conocimiento, de Él viene la sabiduría, de Él viene el entendimiento de todas las cosas. Espero, según Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo el Mesías, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este mundo está lleno de mucha gente que ha adquirido riquezas, que ha adquirido muchos bienes materiales, y muy aparte de las malas cosas que han hecho, de la corrupción y de otras cosas, ha sido mucho es por parte del conocimiento que han adquirido de eso que desean hacer. Y por eso son exitosos. ¿Por qué nosotros no podemos ser exitosos en el sentido de ser hijos de Dios, con el carácter de Dios? Es porque muchas veces no estamos interesados ni siquiera en conocer a Jesús. No estamos interesados ni siquiera en conocer más de su reino, qué es lo que trae a mi vida el reino de Dios, qué es lo que puedo manifestar del reino de Dios. Las características físicas, escuche, de esta planta no son menos importantes para entender por qué el Señor afirma ser la vid. Vamos a analizar un poco a continuación con respecto a esto, la eternidad de Cristo y su salvación. Vemos que la vid es una planta que puede vivir más de 100 años. La vid puede vivir más de 100 años. Esto nos habla de la eternidad de Cristo. Cristo es eterno. Cristo ofrece eternidad. Según 1 de Juan 5:11 dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesús. Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que tenemos vida eterna. Cristo nos ofrece vida eterna. ¿Quién cree que nos puede ser quitado lo que Él nos dio? Lo que Jesús te ha dado como eternidad. La salvación que Cristo nos ofrece, escuche, es eterna y por tanto no se pierde. Esa eternidad no se pierde. Si eres realmente salvo, nacido de nuevo, esto es eterno. Jesús mismo dijo que nadie podría arrebatar a sus ovejas de su mano. Dice en el libro de Juan capítulo 10, versículos 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Pero fíjese cómo comienza este texto bíblico declarando una gran verdad poderosa. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Hay un punto claro con respecto a entender de esto de permaneciendo en la vid. Es que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Todo aquello que escuche la voz de Dios, toda persona que escuche la voz de Dios, todo hijo de Dios que escuche la voz de Dios, entenderemos que somos ovejas del Señor. Dice que no solamente mis ovejas oyen mi voz, y algo que es interesante saber en este tiempo es que estamos probablemente más interesados en escuchar lo que dice fulano, lo que dice perencejo, lo que dicen las noticias, y no estamos muy interesados en lo que dice el Señor. De hecho, muchas veces en nuestras oraciones a diario, en nuestro devocional para con Dios, hablamos, pedimos, y no es que esté mal hablar, no es que esté mal comunicarle a Dios nuestras necesidades, no es que esté mal pedirle al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos cambiar nuestra oración y más allá que decirle cosas al Señor es guardar silencio y escuchar su voz?
Realmente tenemos que tener interés en escuchar qué el Señor tiene que hablar. Por eso dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y no solamente las conoce, dice, y me siguen. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado la voz de Dios? Nos ha dicho, haz esto, y nosotros no lo hacemos. Entonces Dios está interesado que entendamos que aquellos que escuchan su voz y le siguen, solamente eso van a permanecer en las manos del Señor, y nada ni nadie va a poder arrebatar nuestra vida, tu vida, mi vida, de las manos del Señor. Ahora hablemos de la vid verdadera, porque también hay otra que es venenosa. Por eso dice permaneciendo en la vid, o sea, en la vid verdadera, porque también hay otra vid que es venenosa. La vid tiene un tronco de madera blanda, ¿ya?, quebradiza y torcida, por lo cual no es apto para muebles o utensilios. La única función del tronco de la vid es la savia, o sea, es para que la savia corra la savia por ella, para que las ramas puedan dar fruto. O sea, la única, para lo único que está apto este tronco es para que corra la savia por ella y pueda llegar hasta las ramas, para que esas ramas, que somos nosotros, los pámpanos, puedan dar frutos. Ezequiel 15, 1 al 5. Por eso el Evangelio no debe de ser usado por motivaciones materiales en la búsqueda de fama o riquezas, por ejemplo, sino para salvación. Fíjese que hoy en día muchos predican el Evangelio por muchas intenciones, y solamente Dios es el que pesa ciertamente y conoce las intenciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones por el cual nosotros predicamos el Evangelio. Hoy en día encontramos por el mundo entero motivaciones incorrectas por el cual es predicado el Evangelio. El Evangelio se predica para probablemente adquirir fama, para adquirir riquezas. Y yo entiendo que cada obrero es digno de su salario, y entiendo también que Dios nos dio el poder de hacer las riquezas. Pero una de las cosas que tenemos que centrarnos es en la salvación de las personas, predicar a Jesús. Nuestras motivaciones no deben de ser incorrectas, separadas de lo que Jesús de alguna u otra forma quiere que el mundo acuda, que es a la salvación, a esa vida eterna. Y debe de haber la motivación correcta en nuestro corazón, que es predicar a Jesús solamente para salvación. Cuando Jesús preguntó a los discípulos si querían dejarlo, ¿ya?, Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro tenía la revelación y la convicción de que Jesús lo era todo, que no había nada fuera de Jesús. Él definitivamente estaba conectado a esa vid, y él reconocía que él era su única fuente de bendición, que él era su única fuente de prosperidad, que él era su única fuente de salvación, de vida eterna, de salud, de integridad, de todos los beneficios que pueda proveer nuestro amado Jesús. Recientemente salió la Biblia a la venta, llamada la Biblia de la Prosperidad, y también hay otra Biblia que se llama la Biblia Positiva. Es claro que estas Biblias no alimentan al cristiano. Lo más probable es que alimenten tus emociones, tu ego, pensamientos que definitivamente no te hacen ser un cristiano por leer este tipo de libros, porque están tramposamente orientadas a conseguir que la escritura, usada fuera de contexto, armonice con los deseos mundanos. Se busca que la Biblia diga lo que las multitudes quieren oír. Y hoy en día, créame fielmente, que Dios está interesado en hablarnos. Pero nosotros tenemos que estar también interesados en escuchar qué tiene Dios que decir a la iglesia, qué tiene Dios que decir a nuestras vidas. Como el sembrador sembró uvas y le salieron agrias, venenosas. El cristianismo está contaminado con uvas venenosas. O sea, en pocas palabras, Jesús comienza este pasaje en Juan capítulo 15 diciendo: yo soy la vid verdadera, o sea, Él, Jesús, es la vid verdadera, porque hay otra vid falsa cuyo tronco es venenoso. Y este tipo de vid es esos libros que hoy en día podemos ver que nos
nos anuncian un falso evangelio, ¿ya? Y no estoy diciendo que el evangelio de la prosperidad sea falso, es que han transgiversado tanto el verdadero evangelio de la prosperidad. No hay nada más próspero que tú puedas tener una familia, puedas tener la unidad, puedas tener paz en tranquilidad. No puede haber una prosperidad más grande que tú sentirte pleno, capaz y entendido de saber que cuando tienes a Jesús, de hecho dice la palabra del Señor que el que está en Jehová está completo. No nos hace falta nada más. Porque la vid de ellos, escuche, es la vid de Sodoma y de los campos de Gomorra. Sus uvas son uvas venenosas, sus racimos amargos, según Deuteronomio 32:32. No tomemos la vid del mundo, del hombre o del diablo, tomemos únicamente la vid que es Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado a qué nos estamos conectando, a qué vid nos estamos conectando, porque de eso a lo cual nosotros nos conectemos, de eso vamos a absorber esa savia, vamos a absorber todas esas cosas y probablemente los frutos que vayamos a dar no van a ser los correctos, sino van a ser venenosos y dañinos para mucha gente. ¿Te estás alimentando de la vid verdadera? Dice Juan 15:1 que el Padre es el labrador, o sea, Dios Padre cuida eternamente de esa vid, que es Cristo, para que eventualmente nosotros, las ramas, demos uvas, demos fruto. Vamos a ver algunas propiedades curativas que tienen las uvas. Las uvas tienen muchas propiedades curativas y de preservación de la salud. Contienen antioxidantes, evitan el estreñimiento, previenen enfermedades reumáticas, problemas del sistema circulatorio, diversos tipos de cáncer, infartos y muchos más. Así como la uva sirve para todo, también el sacrificio de Jesús sirve para todo. Vamos a ver las semillas de la uva. En cada uva hay una semilla y en cada semilla el código genético para producir otra vid. Igualmente en nosotros los nacidos de nuevo están las palabras de vida que pueden sembrarse en los corazones de los demás y reproducir otros nacidos de nuevo. La palabra que hemos recibido de parte de Dios, créanme, que es una palabra poderosísima que cuando la llegamos a plantar y a sembrar en la vida de muchas personas, esa palabra, porque tiene el código genético del reino de Dios, tiene la palabra de Dios, tiene poder para penetrar en la vida del hombre, puede transformar la vida del hombre literalmente. También hablemos de la podación. Nos poda toda rama que en mí no da fruto, dice la palabra en Juan 15:2. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. No tengamos tristeza cuando venga a nuestra vida esas situaciones adversas. Sentimos como que Dios nos está podando, como que nos está quitando muchas cosas en nuestra vida. Créame que es para que nosotros podamos producir mucho más abundantemente. Lo natural que es podar. Podar es cortar, quitar ramas que estorban con el propósito de fortalecer las ramas para que den más frutos. Dios cuida de nosotros y nos poda las ramas que no necesitamos, ¿ya? Porque nos quita energía. La envidia o la mentira, por ejemplo, eso no ocurre sin que experimentemos dolor, el que nos poden. Pero es bueno, si Dios te está podando es porque te está cuidando. Escuchen, si Dios te está podando es porque Dios te está cuidando. Dios no va a poner interés en una mata que no dé fruto, en una mata que sea estéril. Dios pone sumamente su cuidado sobre aquellos árboles que dan fruto. Así que si Dios está podando hoy tu vida y estás pasando por situaciones adversas, difíciles, es porque Dios te está podando y Dios tiene cuidado de ti para que tú y yo podamos dar mayores y mejores frutos. Permanecer. Ustedes ya están limpios, según Juan 15:3-4. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así que la única forma en que Dios permanezca en nosotros es que nosotros podamos permanecer en Él. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, escuche, sino que tiene que permanecer conectada a la vid, así tampoco, dice, ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. La única manera en que tú y yo podemos dar frutos de parte de Dios es estar conectado a Jesús. Estar conectado a Jesús es sinónimo de dar fruto, y no solamente fruto, mucho fruto.
y no solamente muchos frutos, buenos frutos. No solamente darás muchos frutos, sino buenos frutos. He observado que en Latinoamérica entendemos el término permanecer siempre con un límite. Voy a permanecer en este trabajo, e implícitamente pensamos hasta encontrar otro, ¿ya? Tal concepto no es el que se encuentra en este pasaje. En el original aparece el término griego meno, significa quedar indefinidamente, o sea, el que permanece en mí, o sea, en Jesús. Nos está diciendo en este término griego, el que permanece, o sea, significa quedar indefinidamente, lo cual nos habla de la eternidad. No importa la circunstancia que puedas estar pasando hoy en día, dice la palabra, el que permanece en Él. No es que yo voy a permanecer en el Señor cuando Dios me esté dando las bendiciones, cuando Dios me esté proveyendo a mi casa y cuando todo eso se termine, entonces yo me voy a despegar de la vida. No, no se trata de eso. Se trata de permanecer indefinidamente. O sea, no me interesa las situaciones que pueda yo pasar. Yo voy a permanecer aquí estable en la palabra. Por eso es que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, lo decía el apóstol Pablo. Esa buena batalla no es una simple batalla, es una buena batalla de la fe. Porque la fe tiene que ser puesta a prueba y hoy en día, créanme que ha sido puesta a prueba en nuestra vida. Dice en Juan 14, 16, 17, y yo le pediré al Padre, Jesús le pedirá al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. En nuestra vida vive el Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos contenedores de su gloria. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces Él consuela nuestra vida cuando estamos siendo podados, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, es nuestro consolador. Con base en el Nuevo Testamento ya no debemos pedir, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso lo dijo el salmista David, refiriéndose en el Salmo 51, porque en ese tiempo bajaba el Espíritu Santo, descendía en la persona, manifestaba el poder de Dios y luego ascendía nuevamente. Entonces, hoy en día no podemos pedir, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo ya posa y reposa, permanece dentro de ti y dentro de mí. Él no se sale, Él no se va, Él no es que viene a visitar. El Espíritu Santo no es que visita tu vida. Y muchas veces cantamos canciones ignorantemente a esto de que le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios como que Él fuera un visitante, ya, y no fuera un huésped, alguien que viviera dentro de nosotros. Más que pedir que el Espíritu Santo sea bienvenido, tenemos que pedir, Espíritu Santo, manifiéstate. Espíritu Santo, quebranta en mi vida. Espíritu Santo, rompe toda estructura. Espíritu Santo, redarguye nuestra vida para que podamos nosotros vivir el Evangelio adecuado, el Evangelio real. Entonces, ¿es cierto que podemos entristecer al Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo no es que cuando nosotros pecamos o cuando nosotros fallamos a Dios, no es que Él viene, yo me voy de aquí porque aquí no puedo vivir, esto está lleno de pecado. No, Él mora dentro de nosotros, aún así, nosotros siendo pecadores o pecando, fallando a Dios, lo único que sucede es que Él se contrista, el Espíritu Santo es contristado. Incluso perder comunión, podemos perder la comunión y la comunicación con Dios, pero Él nunca estará lejos. ¿Cuán cerca está Dios de nuestra vida? Créame que está tan cerca como el aire que podemos respirar. Dios siempre ha estado cerca de nosotros. Él no hace falta que nosotros gritemos porque Él nos puede escuchar. Pero créame que Dios dice, Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Esos son los corazones que califican para una oración delante de Dios y ser respondida. Créame que Dios permanece fiel en nuestra vida. Y para ir culminando con este tema, dice en Juan 15, 5, 7, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Es importante que nosotros podamos dar fruto, porque si no estamos dando fruto, entonces tenemos que examinar si realmente estoy conectado a la vid correcta. O estoy conectado a la vid, porque probablemente no es que esté conectado a la vid correcta, probablemente es que ni siquiera estoy conectado a la vid correcta. ¿A qué vid te está conectando hoy en día? ¿A la vid del sistema del mundo caído? ¿A la vid de este gobierno? ¿A la vid de lo que te dice la televisión o las redes sociales? Necesitamos estar conectados a Jesús, a esa vid verdadera. Separados de mí, nada
pueden ustedes hacer. Separados de Dios definitivamente nada podemos hacer y nada podemos encontrar. El que no permanece en mí, dice la palabra, escuche, es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, todo, escuche, todo lo que quieran pedir se les concederá. Qué buenísimo y qué bendición de parte de Dios es que estar conectado a Dios nos trae mucha bendición y muchos frutos. Aquí dice la Biblia que todo lo que pedimos se nos será concedido. Realmente quiere decir todo, escuche. Si pido algo fuera de la voluntad de Dios, ¿me lo dará? Porque si estamos diciendo, bueno, Dios me dará todo. Ahora, la pregunta es, si pido algo fuera de la voluntad de Dios, ¿Dios me lo dará? ¿Y qué si pido algo pecaminoso o algo que desviará mi corazón? No perdamos de vista el contexto de la afirmación. Hay que permanecer en Él. Y cuando usted y yo permanecemos en Jesús, permanecemos en su presencia, créame que existirá la comunión suficiente para tú saber qué pedir. Porque el Espíritu Santo, de hecho dice la palabra que el Espíritu Santo intercede, pide por nosotros. De hecho dice con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera la necesidad latente en nuestra vida de pedir algo con fuerza, con coraje, desde el corazón, pero el Espíritu Santo sí. Entonces, créanme que no se trata de que Dios te va a dar todo lo que tú quieras estando desconectado de Él. Créeme que cuando tú estás conectado a la vid, que es Jesús, tú vas a empezar a orar diferente. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, porque no están conectadas a una vid correcta, no están conectados a Jesús. Y por ende nuestras oraciones se vuelven humanistas, nuestras oraciones son banales, nuestras oraciones son emocionales, nuestras oraciones son sentimentales. Y muchas veces son nuestras oraciones tan emocionales y tan sentimentales. Producto de eso vemos a muchas madres como resultado orando a Dios para que Dios probablemente saque a su hijo de la cárcel. Y yo no estoy diciendo en contra de que Dios no lo puede hacer, pero ¿será la oración correcta que Dios esté intentando hacer de ti? Por tu hijo, por tus hijos. ¿Qué situaciones puedes estar pasando hoy en día? Muchas veces Dios no necesita quitar de cosas a tu alrededor para hacerte saber que Dios te respondió. Porque Dios definitivamente no va a responder nuestras oraciones emocionales y sentimentales, porque Dios no se maneja por emoción y sentimiento. Dios se maneja a raíz de principios bíblicos de la palabra. Dios no se puede contradecir, Dios no puede violar ni siquiera los principios que Él ha establecido, ¿ya? De hecho, dice el libro de Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero dice un principio, el que habita, o sea, no es el que viene a visitar, no es el que de momento, bueno, voy a darte una vueltica por allá. Es el que dice el que habita, o sea, el que vive constantemente. El que vive constantemente en la comunión con el Señor, créanme que cualquier cosa que pida va a recibir. ¿Por qué? Porque ya no van a ser los deseos de su corazón. Ya no van a ser peticiones humanas. ¿Cuántas veces no atestamos, diría yo hoy en el siglo XXI, a Dios con correos y correos y correos? Dios, dame esto. Recuerdo una vez una película que pude ver que hablaba de un hombre que se le dio el poder de ser Dios. Y él cómo recibía correos y correos de la gente, y él casi que se vuelve loco de tantas peticiones de la gente. Imagínense delante de Dios tantas peticiones. Y pudiéramos pensar nosotros cuántas peticiones hay delante de Dios y cuántas acciones de gracia. Yo creo que los ángeles que llevan las acciones de gracia delante de Dios, esta oración podríamos decirlo que está muy liviana, pero está muy pesada. Yo creo que necesitaría muchos ángeles el Señor para llevar estas oraciones de las peticiones. Entonces, pero en este tiempo de cuarentena, y aunque después de la cuarentena nosotros aprendamos a orar delante de Dios, a estar conectados a esa vid correcta para que nosotros podamos pedir correctamente. Si una persona permanece en Él y en su palabra, entonces la mayoría de sus oraciones coincidirán con la voluntad y la palabra de Dios. Santiago nos dijo que cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Un verdadero discípulo, por su comunión con Dios, sabe pedir. Es por eso que recibe todo lo que pide, porque pide bien, no meramente para satisfacerse a sí mismo, sino en armonía con el Padre. Mi Padre es glorificado
cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos, según Juan 15:8. Espero que esta palabra les haya bendecido en este día, así que permanezcamos en la vid verdadera para que podamos dar fruto. Bendiciones.